decido entregar mi corazón en muestra de adoración. Hoy decido cruzar el mar y andar en tu libertad, Jesús, cantando de tu verdad. Decido seguirte, Dios, decido entregar mi corazón en muestra de adoración. Hoy decido cruzar el mar y andar en tu libertad, Jesús, cantando de tu verdad. Y nadie podrá decido seguirte, Dios, decido entregar mi corazón en muestra de adoración. Hoy decido cruzar el mar y andar en tu libertad, Jesús, cantando de tu verdad. Buenas tardes, sean todos bienvenidos al culto de adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Les invitamos a dar gloria a nuestro Dios por medio de las alabanzas. Cantemos. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya más fuerte que la duda en mí. Levanto un aleluya. Mi arma es una canción. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza escuchará. La esperanza vendrá, la muerte es vencida, el Rey vivo está.
más fuerte, cántalo 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 más fuerte, oh, cántalo más fuerte, cántalo más fuerte, con el enemigo frente a mí, cántalo más fuerte, más fuerte que la duda en mí, cántalo más fuerte, mi alma es una canción, cántalo más fuerte, el cielo peleará por mí, cántalo más fuerte, con todo lo que hay en mí, cántalo más fuerte, veré la oscuridad huir, cántalo más fuerte, si saber lo que está por venir, cántalo más fuerte, más fuerte que el temor en mí, cántalo más fuerte, voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza escucharás, de las cenizas la esperanza vendrá, la muerte es vencida, el rey vivo está, voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza escucharás, de las cenizas la esperanza vendrá, la muerte es vencida, el rey vivo está. levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya. Al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Hágase vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y
palabra de Dios en el Salmo 25 del 1 al 5. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Es tiempo de decir nuestra profesión de fe. Tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, que puede ser escrita o digital, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla, vivirla diariamente. Amén. Llegamos a la segunda semana, al segundo sermón de este que es la campaña Misión Jesucristo de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México y la red de iglesias. Sigamos al Maestro Jesús. En esta semana vimos la primera letra de Ixoye, que es Jesús, es Jesús. En el libro Misión Jesucristo estuvimos reflexionando a través de los devocionales sobre la humanidad del Señor, abordando cada día uno de los temas en que descubrimos que Jesús era un hombre real, un hombre extraordinario, un hombre verdadero, un hombre que se encarnó, no se disfrazó de hombre, se encarnó y se hizo como uno de nosotros, pero que vivió sin pecado. Vimos en los diversos devocionales algunos aspectos de esta encarnación, de este milagro, de esta situación que a veces no podemos entender, porque en el resto de las religiones, en el resto de los pensamientos, en todo el mundo, es al revés. El hombre quiere o hace cosas para divinizarse. Pero en esta semana vimos la encarnación, la kenosis, su título que es del Hijo del Hombre que él mismo se daba, sobre la tentación a que fue sometido, su ejemplo de vida y su bondad. De esta manera podemos ir conociendo quién es él y finalmente fuimos confrontados de una manera en que él nos pide ser discípulos, verdaderamente discípulos, y esto es un gran desafío al que nos corresponde dar una respuesta. Hay una parte del Evangelio en donde hace el llamado a los primeros discípulos y lo consideramos lo que eso significa para nosotros, porque él llama a ser discípulos en la gran comisión, que es el encargo que deja a todos los cristianos. Él pide a ser discípulos, no solamente seguidores, no solamente creyentes superficiales, sino discípulos. Y es que él lo demandó también a esos primeros discípulos. Dice: andando junto al mar de Galilea, vino Simón y vio a Simón, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Marcos 1, del 16 al 20. ¡Qué tremendo desafío! Podemos decir que el primer desafío que vemos en el Evangelio de Juan, cuando se encuentra con Andrés y Simón y ellos le preguntan, ¿dónde moras? Y él les dice: venid y ved. Estos discípulos de Juan el Bautista estaban ya queriendo acercarse a Dios y eran motivados por el mismo Juan para que se encontraran con el Señor y moraron con él. Dice, de la hora 10 se quedaron con él, pernoctaron con él seguramente en una charla larguísima. Pero ahora el desafío es más profundo, porque les dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Él no está diciendo solamente vengan y vean, es venid en pos de mí, es caminen detrás mío.
vayan siguiéndome. Y el desafío es mayor porque ellos, siendo pescadores de peces, les invita a ser pescadores de hombres. Ellos eran gente trabajadora, pescadores en el próspero mar de Galilea, no potentados, pero tampoco viviendo al día. Se puede decir que para los estándares actuales del mundo tenían la vida resuelta, tenían familia, tenían un modo de vida que les daba para vivir bien. Estaban siguiendo la tradición familiar, que era algo común en el pueblo hebreo, en donde los hijos repetían el oficio del padre, y bien podían continuar viviendo como lo habían hecho. Habían tenido un encuentro personal con Jesús y habían sido desafiados, y eso es mucho mayor. Podríamos decir con los estándares de vida actuales que ya lo habían hecho. ¿Qué necesidad tenían de hacer una respuesta a este desafío, a cambiar de vida, a cambiar de modo de vivir, a cambiar toda su existencia? Estaba siendo desafiada. Y es que llegan los momentos de decisión, llegan los momentos en la vida en que hay visiones. Hay gente que dice, tu destino ya está escrito, no va a cambiar, nada de lo que tú hagas puede influir, todo va a ser como ya está escrito. Y sin embargo la vida tiene disyuntivas, tiene decisiones y tiene situaciones que nos llevan hacia un lado o hacia otro. Recuerdo yo que reflexionaba con un amigo y me decía, fíjate que cuando yo estaba terminando mi preparatoria, estaba yo dudando en qué carreras estudiar. Ya tenía el pase automático en la UNAM, así que se vio ante los formatos para ver qué seguía en su vida. Y si había querido ser médico toda su vida, en ese momento dudó, en ese momento ahí con la hoja enfrente dudó y dijo, ¿derecho o medicina? No, pues siempre he querido medicina. Y después me platicaba que había tenido otras decisiones importantes que aparentemente son inconexas, pero que lo llevan a ser lo que ahora es. Por ejemplo, durante su servicio social estuvo en una situación muy privilegiada, en un proyecto de investigación a muy alto nivel, y una persona que llegó a ser subsecretario de salud le ofreció, cuando pasó su examen para hacer especialidad médica, le ofreció una especialidad con un puesto ya seguro en la Secretaría de Salud, con un sueldo mucho mayor al que iba a ganar como la otra especialidad que había escogido, y le dijo que no. Y esa decisión pues tomó trascendencia. Años después este mismo médico pues conoció a su esposa muy cerca de su trabajo. Nunca lo hubiera conocido si no hubiera tomado aquellas decisiones aparentemente inconexas años atrás en su vida. Si hubiera optado por otra especialidad, nunca hubiera trabajado en donde trabajó. Si hubiera optado por derecho, nunca hubiera siquiera estado cerca de esa situación. Y esas situaciones inconexas le llevaron años después a conocer a su esposa. Y ya conociendo a su esposa, se acercaron ambos a Cristo. Y hoy son preciosos hermanos en la fe. Situaciones así inconexas. Decídete y síguele. Ese es el título del sermón. Y fíjense que queriendo ilustrar esto, me puse a buscar en el YouTube canciones de Decídete. Y encontré muchas y muy diversas. Encontré canciones en baladas como la de Marisela, o música de banda como Banda Pelillos. Escuché vallenato y escuché la más famosa, creo que es de la de Luis Miguel, que se llama Decídete, y también escuché una canción cristiana que decía decídete mientras la puerta esté abierta, porque esa puerta quizás se cierre, de un grupo que no conozco, es como música regional mexicana, pero cristiana. Y pues decídete y síguele. Ese es el desafío que nos plantea el Señor. Decídete y síguele. Y esto es lo que vamos a analizar
en este culto de hoy. Y es que esas decisiones aparentemente inconexas en este relato real que les comento, pues tienen trascendencia, tienen importancia para el futuro, tienen importancia para esta vida, pero no hay decisión más importante que decidir seguir a Jesús, porque tiene trascendencia en esta vida y tiene trascendencia para la vida eterna. No hay decisión más trascendente, más importante que esa. Y Jesús hace un desafío a los discípulos de aquel entonces y nos hace un desafío a nosotros. El desafío es actual, el desafío fue para ellos, pero también lo es para nosotros, para la gente de este tiempo, para aquellos que están viviendo una situación difícil, que han tenido una pérdida de salud, una pérdida familiar. Para los discípulos la demanda fue clara, les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Otras versiones traducen esta frase como: vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres, nos dice la Nueva Versión Internacional. Jesús los llamó: vengan y síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas, nos dice la Nueva Traducción Viviente. O también tenemos otra traducción que nos dice: Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Nueva Biblia, la palabra. Tomar una decisión significa que debemos entender lo que significa la trascendencia de esa decisión. Cuando Jesús les dice a ellos: venid en pos de mí, les dice: sígueme. Y si ellos aceptaban, debían entender lo que eso significa. Seguirle es un cambio de vida. Jesús nos invita a eso, a tener un cambio de vida. Vamos a la primera enseñanza que dice: seguirle es la respuesta a su invitación. El Señor es todopoderoso, no carece de nada, no necesita de nada ni de nadie, porque todo es de Él, todo lo creó. Y ninguno de nosotros en realidad le hacemos falta, no nos necesita. ¿Para qué nos llama el Señor? Nos llama porque nos ama y porque en su gran amor, porque Él es bueno y lleno de misericordia, nos invita a seguirle, porque con ello nos ofrece vivir sus bendiciones. Reconocer esto tiene una repercusión muy importante con relación a la invitación, con relación a la decisión y con relación a la trascendencia que pueda tener en su vida, en la vida de su familia, en la vida de su matrimonio, en la vida de todas las personas, aceptar la invitación de Jesús. Y no hay mérito alguno en nosotros los seres humanos, porque nadie puede presumir con orgullo ser seguidor del Señor, porque no se trata de nosotros, en realidad se trata de Él. No es un asunto de merecimiento, sino de gracia. No es que uno se gane ese lugar, sino que Dios nos invita a ser seguidores de Él a todos. Uno no puede ni siquiera alabarse por sí mismo por ningún logro, porque todo eso, además de tener con las capacidades recibidas, tiene que ver con la decisión de hacer las cosas que nos corresponden. Pero en el caso de la salvación y en el caso de la vida en el reino, se trata del honor más grande e inmerecido que existe. Somos seguidores del Señor sencillamente porque recibimos una invitación, y nuestra única participación fue haber respondido que sí. Él toma la iniciativa. En la tradición farisaica y en los griegos, e incluso en la actualidad, los discípulos escogían a sus maestros. En la escuela decíamos: ¿qué maestro da tal grupo? Y a ver si me puedo apuntar con él porque es bueno. Analizaban las enseñanzas, sus actitudes, su fama. En la actualidad lo mismo, le pedían mentoría. Pero en el caso del cristianismo es el Señor el que escoge a sus discípulos. Y Él mismo dijo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Nos dice Juan 15:16. Nos está diciendo para qué nos quiere hacer sus discípulos, para que demos frutos, para que nos repliquemos en más cristianos. Debemos entender que todo esto hemos recibido por invitación.
y enfrentémoslo. El Señor nos quiere como sus discípulos, así que aceptar o no la invitación es un asunto muy serio y muy trascendente para esta vida, pero también para la eternidad. Se trata de una decisión sencilla, pero a la vez la más trascendente a la que nos podemos enfrentar en la vida. Se trata de una decisión trascendente, porque el Señor tiene el amor para todos, porque el amor de Dios es para todos, como el sol que sale para todos, creyentes o no creyentes. El ofrecimiento del Señor a seguirlo también es para todos. No es que alguien esté predestinado a ser salvo y otros estén predestinados a perderse, porque eso no es la naturaleza de Dios. Dios es bueno y es bueno para todos y es bueno para todo momento y en toda circunstancia y en toda situación, aunque a veces sean situaciones dolorosas. Tenemos que buscar el para qué las estamos viviendo, porque detrás de todo esto hay un Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios que ama y un Dios que nos invita. Y nos invita no a ser fans, no a ser simples admiradores, nos invita a ser discípulos. Y ser discípulos implica un alto en el camino, un giro en nuestra vida de 180 grados, no de 360 porque entonces llegaríamos a donde mismo, sino un giro de 180 grados y caminar en el sentido contrario hacia donde nos lleva nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos reconocer que estamos perdidos, que sin Dios nada somos, que si no aceptamos el camino que nos está ofreciendo Jesús para seguirle y ser sus discípulos, el otro camino, el camino alternativo, el camino ancho, el camino de las puertas amplias, es el camino de la perdición. Debemos de ser sensatos a la hora de decidir y conocer la trascendencia de esto, porque hay gente que dice, no puedo abandonar la tradición o la religión de mis padres, y a lo mejor ni la practican, y dicen, tengo noción de Dios, sí conozco y sé que hay un Dios, y voy a alguna asociación religiosa pues cuando hay una fiesta, o cuando hay un difunto, o cuando hay necesidad por una convivencia familiar, pero nada más. Pero no tengo en mi estilo de vida nada que ver con lo que Dios me ofrece. Llevo una vida pecaminosa, llevo una vida triste porque no encuentro satisfacción alguna, porque no encuentro nada que me llene y estoy buscando en situaciones falsas, en puertas falsas, estoy buscando y llamando a puertas falsas que pueden ser muchas cosas pecaminosas, que puede ser el alcohol, las drogas, que puede ser el sexo ilícito, que puede ser la violencia con la familia, que puede ser el abandono a la familia. Hay quien la encuentra incluso en cosas que no son tan aparentemente tan graves, como puede ser la práctica de un deporte, y a ese deporte le dedican todo. Dejan incluso a la familia por estar practicando y gozando de ese deporte. Conocí un niño que hace tiempo decía a su papá, papá, no me gusta el fútbol, no me gusta el fútbol porque yo no quiero tomar cuando sea grande. Esa era la visión del niño a lo que estaba viviendo. Y aparentemente para esta persona, pues llevar a su hijo al fútbol y verlo cómo jugaba, pero después ver cómo se emborrachaba con sus compañeros de juego, para él era lo mismo jugar fútbol que embriagarse. Y dice uno, bueno, pues estamos en peligro y estamos equivocados y tenemos que darnos cuenta de esto, porque o nos vamos al camino de la perdición o hacemos un alto en el camino, nos damos la vuelta, aprendemos a conocer de Jesús, aprendemos a amar a Jesús, aprendemos que es el camino, la verdad y la vida y le seguimos. Y después, así como un árbol de naranjas da naranjas, como uno de limón da limones, el cristiano da nuevos cristianos, trasciende para la vida de las demás personas. Yo creo que todos los que somos cristianos podemos recordar a aquellas personas que cuando éramos inconversos, los que nos convertimos ya más grandes,
los que anduvimos en un camino de otra religión o como en el caso mío, en el camino de no creer en nada aparentemente, había personas que estaban allí con nosotros, había personas que nos hablaban del amor de Dios, había personas que nos predicaban de la palabra de Dios. La primer Biblia que yo tuve me la regaló un compañero médico y amigo, el doctor José Luis Avellaneda, un siervo de Dios que sirve en su iglesia, en su congregación, y también trabajaba secularmente conmigo. En una situación difícil, él se acercaba y me escuchaba. Y verdaderamente podemos encontrar esto, lo mismo con Laurita González y otras personas, mi maestro Luis Felipe Moreno Hoyos. Había personas que ya nos hablaban del amor de Cristo. ¿Y saben qué? En ese amor de Cristo no hay egoísmo. En ese ser discípulos no hay de que yo ya soy salvo y me lo quedo. No lo hay, porque ser discípulos implica generar discípulos, buscar más personas que vayan a los pies de Cristo. Y esas decisiones son trascendentes para la vida de usted, pero también para la vida de las personas que usted escucha, para la vida de las personas que usted comparte y que le escuchan a usted, que usted escucha porque están necesitadas de consuelo. Y lo mejor que puede ofrecer una persona a otra es acercarlo a los pies de Cristo. Ser discípulos es esto. Esto es a lo que se refería Jesús cuando les dijo: os voy a hacer pescadores de hombres. Bendito sea el Señor que podemos tomar decisiones, y bendito sea el Señor que podemos de compartir esto, y son decisiones que son trascendentes en este mundo y para la eternidad. Y entonces esta decisión puede trascender. Decídete y síguele. La invitación viene de Él. Debemos de tener también conciencia de que no es por nosotros, no es por mérito, no es porque digan, ¡ay, qué bueno es! No, al contrario, en ocasiones nos rescata, en ocasiones nos lleva de una situación dolorosa, de una situación que estamos viviendo en donde no somos la parte buena de la historia, y sin embargo Él con su gracia y su misericordia nos rescata y nos invita a que cambiemos de vida. Y no tenemos que realizar rituales, no tenemos que hacer obras, no tenemos que hacer declaraciones, no tenemos que hacer cancelaciones, no tenemos que dar ofrendas ni donativos, no tenemos que aprendernos de memoria algún credo, no tenemos que pasar niveles de discipulado, reglamentos. No necesitamos ser evaluados por nuestro comportamiento en el pasado, ni por nuestra cepa familiar, ni por nuestra raza, ni nuestro coeficiente intelectual, nuestro grado académico. No se necesita nada de eso. Sencillamente debemos aceptar la invitación a seguirle, porque está tan cerca. Decía una amiga, Patti Galvez, a la que le comparto de la palabra de Dios por diferentes vías: no puedo entender que esté a un sí de distancia. Atender la invitación a seguirle es también un acto de inteligencia. Reconocer nuestra situación es un acto de humildad, y aceptar nuestro problema es un acto de sabiduría. ¿Y cuál es el problema? Que estamos separados de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa, y que por nosotros mismos no podemos acercarnos a Dios. Pero Él está tomando la iniciativa de invitarnos por amor, por su gracia, por su misericordia. Y aquí es donde muchos seres humanos nos perdemos. Estamos perdidos y en problema, pero no lo reconocemos, no lo aceptamos y no hacemos nada al respecto. La decisión más inteligente, sabia y trascendente es aceptar su invitación. Sigámosle. Decídete y sigámosle. Porque, y esta es la segunda enseñanza, seguirle es un acto de voluntad. Dios nos creó semejantes a Él. Entre otras cosas, muchas otras cosas, lo que significa es que nos creó con conciencia, con una conciencia de nosotros mismos, pero también con una conciencia moral y con una conciencia de la divinidad. Es decir, sabemos que existimos, pero también sabemos que existe el bien y el mal.
y experimentamos culpas cuando pecamos y satisfacción cuando hacemos el bien. Y sabemos que Él es una realidad y también nos creó con razón. Y por eso es que debemos reflexionar y conocer. Conocemos incluso conceptos matemáticos abstractos y hay grandes pensadores y filósofos en la historia de la humanidad, en la historia de la teología también. Y nos creó con voluntad y por eso es que podemos elegir. Es decir, Dios nos dio lo que se llama el libre albedrío. Y queda claro entonces que Dios nos ha dado la posibilidad, la responsabilidad de responder a su invitación en forma positiva o negativa. Así que se trata de un acto de voluntad. Y esto a su vez nos representa y nos presenta un tremendo desafío. Cuando alguien se pierde y tuvo contacto y conocimiento con la palabra de Dios, fue finalmente decisión suya, no de Dios. No podemos vivir tan inconscientemente como para no tomar en serio las decisiones importantes de la vida. Esos seres humanos que siguen creyendo en el destino y que piensan todo está escrito, decíamos hace un ratito, están equivocados y en peligro. En esta vida llena de disyuntivas, la más trascendente, la más importante, la que puede cambiar su vida, la que puede darle nuevamente esperanza, la que puede darle consuelo, la que puede llevarlo a encontrar paz, si es que no la ha encontrado, ¿sí? La que puede tener trascendencia para la vida eterna es aceptar la invitación de Jesús. Es importante pensar a los jóvenes a qué me voy a dedicar, a qué voy a estudiar, con quién voy a vivir la vida, es decir, con quién me voy a casar, si me voy a casar o no. Pero hay una decisión fundamental que supera todas estas en importancia, que le corresponde a Dios en su invitación a ser su seguidor. ¿Qué le responderé? Le corresponde a Dios invitar y lo ha hecho a cabalidad. Toda la Biblia nos habla de Jesús y toda la Biblia nos habla de la posibilidad de buscarle, de encontrarle y de seguirle. De hecho, esta decisión depende del éxito de todas las demás. Todo cambia para bien si usted acepta a Jesús en su corazón y se trata de una decisión. No es un asunto automático, no estamos programados para hacerlo, porque no quiere autómatas Jesús, quiere una decisión pensada, meditada, salida del alma, pero también salida de la mente. Hacer un alto en el camino, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y tomar una tajante decisión de abrirle la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón para que entre. Si no le decimos que sí al Señor, si no tomamos una firme decisión de ser sus seguidores y si no llevamos a cabo un acto de voluntad de entrega de nuestro ser, es lo mismo que rechazar su invitación. No basta tener noción mental de que existe un Dios, tener noción de que hay una voluntad de Dios para nuestra vida, pero no la queremos ni siquiera cerca de nosotros. Saber que existe un Dios, pero no obedecerle, es como si para nosotros no existiera. Pero podemos decir sí y podemos decir que no. Me gustaría poderles decir que no es así, pero la Biblia nos los dice por todas partes. Es terrible la insensatez de la raza humana. Podemos rechazar la gracia de Dios. Podemos decirle no al Señor. Podemos ocultarnos de nuestro orgullo, resistirnos a cambiar, hacernos los desentendidos, dejar la decisión para después, aunque después no tengamos tiempo. Pero bendito sea el Señor. También podemos decidir seguirle ahora mismo, aquí y ahora, en la soledad de su casa, en donde esté viendo, inclinar su rostro y decir, sí Señor, acepto el desafío de seguirte. Se trata del ejercicio de nuestro libre albedrío. Dios no quiere a la fuerza a la gente entre sus discípulos. El Señor nos ha hecho una invitación desde su soberana voluntad divina y nos da la oportunidad de que ejerzamos nuestra voluntad humana. Solo se confunden porque ciertamente el Señor todo lo sabe y sabe quiénes han de aceptar su invitación y quiénes han de rechazarle. Lo sabe, sí lo sabe, pero Él no los obligó a decir que no.
ni a los unos a decir que sí, ni a los otros a decir que no. Él está ofertando, es decir, poniendo al alcance de todos la gracia, la misericordia, la paz, la vida eterna, la vida en abundancia, la vida plena que puede tener aquí en este mundo a partir de ya, y la vida eterna. Es una tremenda verdad. Tú y yo debemos ejercer nuestro libre albedrío y tomar una decisión y realizar un acto de voluntad y decidirnos y seguirle. Realicemos el acto de voluntad y que nuestra voluntad y no sea aceptar su invitación. Decídete y síguele, porque seguirle es nuestra tercera enseñanza, es también un acto de amor. El Señor nos ha hecho una invitación de amor y espera que le respondamos con amor. Hay una frase que dice, que está muy de moda actualmente y que dice: amor con amor se paga. Su invitación no es la de un vendedor de seguros, de un funcionario bancario, de aquellos que nos están marcando a cada rato, ofertándonos los grandes beneficios, las grandes bondades de los seguros y de las cuentas nuevas. Tampoco nos es la invitación de aquellos que nos están hablando de las bondades de una escuela. Mira, vente conmigo porque aquí, a diferencia de los otros, te ofrecemos más cosas. Tampoco es un trabajo que nos los pintan tan hermoso que ahí vamos a terminar nuestra vida laboral. Tampoco es un curso que nos dice que aprendamos inglés en 2 semanas sin ningún esfuerzo. Ni es una invitación religiosa que nos dice que vamos a cambiar, a dejar de sufrir, porque eso no es cierto, no está en la palabra de Dios, ni mucho menos aquellos que nos piden que sembremos para recibir, ofreciendo prosperidad en esta vida, pero sin Dios, una prosperidad económica que no es trascendente para la vida eterna y que es una falsedad. No. La invitación que Dios hace es: sígueme y sé libre. ¿Libre de qué? Del pecado que nos esclaviza. Nosotros le podríamos preguntar: Señor, ¿por qué haces esto? Y Él nos respondería: porque te amo. El Señor derrotó al dragón que nos tenía atados por causa del pecado y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, nos dice Apocalipsis 20:20. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque necesitaba liberarnos de la esclavitud del pecado. Y la única posibilidad de eso es aceptar su invitación. El Señor ofreció su sangre en pago por nuestras deudas a nuestro antiguo dueño, el pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, nos dice Pablo en la carta a los Romanos 7:14. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, nos dice Romanos 6:18. Definitivamente Él es nuestro héroe y su invitación es un acto de amor. Si me preguntan por qué le sigo, podría responderle muchas cosas. Podría responderle porque creó la tierra y porque creó el universo entero, porque nos creó a nosotros, porque buscó crearnos a su imagen y semejanza, porque se encarnó para buscarme, porque vivió una vida recta para poder salvarme, porque murió por mí para pagar por mis pecados, porque mandó a la gente de que hablaran de su evangelio, porque me perdonó de todos mis pecados, porque me recibió en su reino con gracia y misericordia, porque me bendice haciendo milagros en mi vida, cotidianos, diarios, porque me ha dado una esposa, porque me ha dado a mis hijos, porque me ha dado a mis nietas, porque me dio una familia extendida, hermanos, tíos, tías, primas, primos, sobrinos, sobrinas, hermosos, porque me dio la posibilidad de dedicarme a algo que me gusta, que me apasiona, lo secular, en la medicina, como la posibilidad también de servirle, pese a lo que soy, no por lo que soy, porque me da la posibilidad de servir a la gente, porque me da la posibilidad de servir a mis hermanos y hermanas en la fe, por la posibilidad, si Él quiere, si es su voluntad, de sembrar una iglesia en Querétaro, por tener muchos hermanos y hermanas y amigos y amigas en la fe. Pero ¿sabe qué es lo más trascendente? ¿Sabe cuál es la más importante respuesta?
es porque me ha dado promesa de vida eterna. Y en el fondo todo esto que me ha dado, me lo ha dado por amor. Y le sigo porque le amo. Porque me rescató de las tinieblas, porque me dio esperanza cuando ya no tenía. Y eso tampoco es mérito mío. Porque mi amor no es otra cosa que la respuesta natural que su amor ha provocado. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos dice la primera carta de Juan 4:19. En conclusión, seguirle es enamorarnos de Él, identificarlo a Él como lo mejor que nos puede pasar en la vida y entregarnos por completo. Decídete y síguele. Sigamos al Maestro Jesús. Todos recordamos cuando nuestras mamás nos decían, ándale, síguele. Después de eso había una consecuencia. Y una consecuencia que a veces no era buena. Porque cuando nuestras mamás nos lo decían en ese tono, había un conocimiento de que íbamos por mal camino y de que iba a haber una corrección. Eso era real, eso era trascendente. Pero cuando el Señor nos dice, ándale, sígueme, ¿qué cree? También va a haber una consecuencia. Y la consecuencia es vivir una vida plena, una vida mejor, una vida completa, una vida llena de esperanza, una vida llena de fe, una vida llena del amor de Cristo, un amor que se derrama, que no podemos contener en nosotros mismos y que nos lleva a querer compartirlo, a que más personas vengan a los pies de Cristo. Y es allí donde el Señor les dijo a aquellos discípulos y donde le está diciendo a usted, sígueme y los haré pescadores de hombres. Respondamos que sí a esta invitación de amor. Respondamos que sí a esta invitación de una manera sí apasionada, sí emotiva, pero también reflexiva. No hay nada mejor, no hay decisión más trascendente, más importante en la vida de las personas que decirle sí al Señor. Decídete y síguele. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias por este plan divino de salvación, Señor. Gracias porque tu amor es tan inmenso, tan inmensa tu misericordia y tan inmensa tu gracia, que nos das la posibilidad de regresar a la senda que nos lleva hacia ti, el camino que es Jesús mismo. Gracias porque en su inmenso amor se mantuvo en la cruz del Calvario por amor. Fue el amor lo que los estuvo ahí. Fue la obediencia al Padre y el amor a la humanidad perdida, porque sabía que de esa manera tendríamos posibilidad de entrar al lugar santísimo, que es Cristo mismo. Así como se rasgó el velo al momento de su muerte, se rasgó el impedimento del pecado, se rasgó el impedimento de la falsedad, se rasgó el impedimento de la maldad, y está Jesús allí accesible, llamando a la puerta, llamando al corazón de las personas. Así que en este momento, Padre bendito, quiero rogarte que bendigas a las personas que están escuchando este culto. Y usted, hermano, hermana, amigo, amiga, incline su rostro en este momento. Si puede postrarse de rodillas, hágalo, y si no, en la posición en la que esté, pero con el corazón abierto. Dígale, sí, Señor, sí, Padre bendito, acepto la invitación de seguirte. Acepto la invitación de ser tu discípulo. Acepto la invitación de entregar mi vida a ti. Si es así, hermano, hermana, comuníquese hacia su congregación
comuníquese con nosotros, háganoslo saber. En adelante daremos la posibilidad de hacerlo y pregunte, ¿cómo es esto de ser discípulo del Señor? Y a ti, Padre bendito, te damos gracias por tan inmenso e inmerecido amor. Te damos gracias por aquellas personas que están tomando decisión por ti. Bendícelas, guárdalas, cuídalas. Permíteles acercarse a una congregación para que se acerquen verdaderamente a ti. Gracias por tan inmenso amor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Continuemos alabando a nuestro Señor. Continuamos cantándole con amor, con el corazón en la mano, con pasión, con entrega. Alabemos a nuestro Dios. De esta manera, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, nos despedimos, conociendo que si es la voluntad de nuestro Padre Dios, será implantada la Misión Bautista Vida Eterna en Santiago de Querétaro, buscando una doctrina sana, buscando hacer verdaderos discípulos y buscando que más personas lleguen a los pies de Cristo. Le damos las gracias, continuemos alabando a nuestro Dios. Y para despedirnos, nuestro lema. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Que Dios les bendiga y les guarde. Que pasen muy buena tarde y muy buena semana. Continúen con los devocionales y las diversas actividades relacionadas a la campaña Misión Jesucristo. Es de gran bendición y comparta esta bendición con más personas. De su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que puede hacer en la vida de las personas. Que Dios les bendiga y les guarde. Muy buena tarde. Aún sin poder tu rostro ver, y aunque tu trono en los cielos lejos parece estar, y aún sin poder la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. Yo creo en ver, creo en ver, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, y todo me entrego a ti. Puede el mundo hablar por hablar, nunca podrá hacerme dudar. Yo creo en ti, enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios, y eres el único y cierto camino hacia su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste y hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre al fin.
Cristo, yo quiero